para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Se refiere en un momento, David le dice, ven a mí. ¿Por qué le dice ven a mí? Cuando uno en realidad está retando a alguien, no le dice ven a mí, uno va directamente hacia él. ¿Por qué le está diciendo ven a mí? ¿Será que tenía problemas en poder ver exactamente dónde estaba David? ¿Y será que tenía problemas en distinguir la localización exacta de este pequeño? ¿Será que tenía problemas en moverse en esa dirección? ¿No será que el gigante que tú enfrentas en realidad no es tan grande como tú piensas que es? A partir de aquí aparece el siguiente personaje. El nombre de él es David. El verso 12, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, y era de gran edad entre los hombres. Este viejito Isaí tenía 8 hijos, y David era el menor. El texto a partir del verso 14 dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Los 3 mayores se fueron a la guerra. A partir del verso 17, y dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Verso 18, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 18, dice el texto, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Verso 19, y Saúl y ellos y todos los israelíes estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Verso 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Israel le había mandado y llevó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces, en otras palabras, David estaba haciendo de delivery boy. Estaba haciendo, como dicen en México, de IBM. Hay muchachos que trabajan en IBM. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Y veme y trae esto, y veme y llévame esto. Están de IBM.
Y él estaba de IBM, estaba llevando mensaje. Y Isaí le dijo, y ve y tráeme esto, y ve y llévale esto a tus hermanos. Y él fue a dejar este mensaje, a dejar los saludos del papá. Pero el texto sugiere que cuando él llegó encontró el ambiente de guerra, porque ahí estaba Goliat retando a los de Israel que se estaban, como dice aquí el país, orinando de miedo. El texto sugiere que estaba en un ambiente de guerra. Y a partir del verso 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué cosa? ¿Qué tenían? Gran temor, dice el texto. ¿Están con sus Biblias, mis hermanos? ¿Sí? ¿Están con sus Biblias? Si usted tiene su Biblia abierta en 1 Samuel 17. Vamos con la Biblia, verso 24. Si usted tiene su Biblia abierta, por favor, diga amén. Amén. Oye, ya quiere decir que el 20% nomás tiene la Biblia abierta. Los demás no quieren mentir en la iglesia. Y el día sábado y al pastor. Triple pecado. Abran sus Biblias. 1 Samuel, capítulo 17, verso 24. El Señor quiere hablarte. Escucha su voz. Abre la Biblia. Ese librito que tienes, ábrelo. Para eso hemos venido, para estudiar la Biblia. Vamos, verso 24, el texto dice que tenían gran temor. Imagínense hombres de guerra con gran temor. Yo escucho las noticias de lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Rusia, y yo no veo que los ucranianos tengan gran temor. Ellos no quieren por nada, no van a ceder. Esta gente tenía temor, gran temor, no un temor, era gran temor. Verso 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para reprovocar a Israel? Y mis hermanos, en medio de todo esto estaba David. Ahora miren el texto, aquí en el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab. ¿Quién era Eliab? ¿El hermano? El hermano mayor, su hermano mayor. Con aquellos hombres se encendió contra ira, ¿contra quién? Contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? O sea, acaba de darle las pizzas, acaba de darle, los chicken wings que había traído, estaba trayendo todo. Seguro él estaba comiendo y le pregunta, ¿para qué has venido? ¿Y quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Ahí lo están ninguneando. Yo estuve en Colombia predicando esto y ninguneando, dije, entonces, ¿qué significa eso, pastor? Es que en mi iglesia hay mexicanos que me ayudan a poder crecer en mi lenguaje. ¿Qué significa ningunear? ¿Cómo ayudan a traducir? ¿Qué es ningunear? No me ningunees, no te dejes que te ninguneen. ¿Qué significa eso? Ningunear, como menospreciar, ¿no? Como que tú no vales nada, ¿no? Menospreciar, ahí están. ¿Dónde has dejado esas pocas ovejas? Ni siquiera le he dicho que tenían muchas, pocas ovejas. Bueno fuera que tengas una oveja, pero que tengas tus ovejas, porque sean muchas ovejas. Tus pocas ovejas. Hace poquito me preguntaron, pastor, ¿y cuántos miembros de iglesia usted tiene en su iglesia? Miren, ustedes saben por dónde va la cosa, ¿eh? Ahí está, lo querían ningunear al pobre David. Y interesante el detalle de cómo contesta David. Yo conozco tu soberbia, le dice el hermano, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? ¿De qué estás hablando? Yo solo vine aquí porque tu mamá me dijo que te traiga la pizza. Mis hermanos, ¿es posible que los hermanos mayores, en vez de animarnos, nos desanimen? Es posible que usted venga a la iglesia y encuentre que un hermano mayor, que debería decirle, qué bueno que estás acá, qué bueno que... debería de animarte. ¿Es posible que un hermano mayor te desanime? ¿Es posible que un pastor te desanime? Oh, mis hermanos, no permitas que nada te desanime de acercarte a vencer a tu gigante. Amén. No permitas que nada te quite la motivación de acercarte a Dios. Y no te sorprendas que inclusive gente de la iglesia pueda herirte en tu deseo de acercarte a Dios. No te sorprendas. Porque en la vida de David fue exactamente esa la realidad. Y miren el verso 30. Aquí aparece el secreto de cómo enfrentar
esta situación? ¿Qué hacer cuando alguien te está criticando sin base? ¿Qué hacer cuando alguien te está desanimando sin argumentos, sin razón? Aquí está la solución. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Es decir, aquí estaba su hermano Eliab que le estaba criticando, le estaba hablando mal, le estaba diciendo esto. Él sencillamente hizo esto. Quitarse, alejarse. Y se fue a otro hermano. El detalle que me llama la atención es que a veces nos quedamos acá. Ah, pastor, pero es que me está hablando mal, pastor, me desanima, pastor. Y te quedas allí. El otro día estaba hablando con una persona que se quejaba de que alguien le llamaba. Y le llamaba, y le llamaba, y le llamaba, y le llamaba. Y yo tuve que decirle, tú sabes que tienes la opción de no responder, ¿verdad? Hay un botoncito donde tú rechazas. ¿Tú sabes que hasta puedes bloquear a esa persona? Mis hermanos, hay personas en tu teléfono que no tienen ningún negocio estar en tu teléfono. No tienen nada que estar en tu teléfono. Hay personas en tu WhatsApp que tú tienes que bloquear en el nombre del Señor. There are people right in your phone that don't supposed to be there. You're supposed to block them. ¿Sabes que nuestros jóvenes están siendo atacados? Jovencitas están siendo solicitados de fotos amigables por el internet. No voy a seguir hablando contigo hasta que me envíes fotos tuyas. ¿Ustedes creen que eso pasa solamente? No, eso pasa dentro de la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar a ese tipo de personas? Alejarse completamente de esas personas. Tienes que cortar amistades. Tienes que cortar esas comunicaciones. Tienes que alejarte de esas personas. Tienes que bloquear a esa persona. Tú no tienes nada que estar haciendo con esa persona. Haz como hizo David. Aléjate de ellos. El texto continúa diciendo, en el verso 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y verso 32, y dijo David a Saúl. Ahora David llegó delante de Saúl y le dice, miren, Saúl está enfrente de David. David mira a Saúl y le dice, Saúl, rey Saúl, no te preocupes, ya llegué. Se estima que David en ese momento era un adolescente. Vieron que los adolescentes tienen dos etapas, una en las que no crecen y otra en las que se dan un estirón. Aquí todos en Tacoma creo que se han puesto de acuerdo en plum, que hacer así como locos, ¿no? Un verano, durante la pandemia no los veíamos, de pronto y se dieron súper grandes. Lo cierto, mis hermanos, es que este David estaba todavía en el proceso que no había dado el estirón. La iglesia, la Biblia lo describe como el muchachito. Yo creo que difícilmente tú vas a ver a Carlitos Plata y Pierre Plata como muchachitos. Ya no, porque ya se dieron el estirón. Cuando el papá lo corrige, tiene que levantarla, se sube en una silla y lo corrige, porque ya no puede hacer otra. Ya creció. Pero eso no era el caso de Davidcito. David era pequeño todavía. Y David llega delante de Saúl y le dice, tranquilo Saúl, no te preocupes, ya llegó, aquí estoy yo. Amén. ¿Tú te imaginas el rostro de Saúl? Pero, ¿tú has visto Goliat? Y aquí Saúl comienza a responder a lo que le está diciendo David. Y miren lo que responde el rey Saúl, el líder. En el verso 33 dijo, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Aquí viene David diciendo, sí se puede, vamos a vencer. Y responde Saúl, el líder, responde diciendo, ¿qué dice? No se puede. En este mundo, cuando tú quieres acercarte al Señor, habrá gente que te va a decir, no se puede. Cuando tú quieres vencer tu problema, vencer tu gigante, habrá gente que te va a decir, no se puede. ¿Cuántas personas están luchando por salvar su matrimonio y van a pedir consejo? Y lo siguiente que le dicen, no se puede, te presento a mi prima. Mis hermanos, en la vida real hay tantos Saúls que en vez de decir sí se puede en el nombre del Señor, dicen no se puede. ¿Será que hoy estás aquí
para que yo pueda recordarte en el nombre del Señor. Sí se puede. Amén. Tu hijo sí puede volver a la iglesia. Bendito sea Dios. Tu matrimonio sí puede ser fortalecido. Tu familia sí puede ser bendecida. Aquella persona que tanto anhelas en la iglesia sí puede venir a la iglesia. Pastor, pero son tantos años que yo estoy orando. Vengo esta mañana a decirte en el nombre del Señor que sí se puede. El Señor puede. Amén. Y mucho de esto, mis hermanos, tiene que ver con la óptica que tenemos de la vida. Cuando tú y yo contemplamos al gigante por mucho tiempo y dedicamos nuestra vida a analizar al gigante, vemos y pensamos, esto es imposible. Esto no se puede. Esto no se puede. Esto no se puede. Una de las visitas que ha estado en mi corazón al llegar a mi país luego de 4 años es poder visitar a mi padre. Mi padre, un abogado muy seguro de sí mismo, con un carácter muy determinado para enfrentar la vida, hoy tiene 85 años de edad. Está en una casa de retiro en el centro de Lima. Y esa visita la tenía en el corazón por mucho tiempo. Hoy difícilmente camina. Yo vi a mi padre correr con su traje, entrando y saliendo del Palacio de Justicia de Lima, peleándose con policía, buscando justicia, nada lo detenía, una fila de gente que lo buscaba. Hoy, 85 años de edad, literalmente deteriorado, con dificultad habla, con dificultad camina, no puede valerse por sí solo. La conversación tenía que venir. Fui el primer día. Conversé mucho con él. Me di cuenta que tiene recuerdo todavía. Recordaba el nombre de su padre, el nombre de su madre. Tenía miedo que no me reconozca. Me reconoció. Pero algunos detalles no están ajustados allí. Le preguntó cuál era mi profesión. Me dijo que yo era ingeniero. Nunca en mi vida había pensado ser ingeniero. Le recordé, papi, yo soy pastor. Yo estoy en Estados Unidos. ¿Recuerdas? Hizo memoria y trató de recordar. Le pregunté por mi mamá que ya pasó al descanso. Recordó los detalles, le mostré fotos, recordaba, pero tenía una gran cantidad de conciencia y claridad. El segundo día que fui a verlo, fui con una Biblia. Le hablé directamente y le dije, padre, papá, tú estás muy cerca a pasar al descanso. La Biblia dice que cuando uno se hace mayor, se hace viejo, que finalmente va a morir y después de la muerte viene el juicio. Y le hablé a mi padre y vi su rostro solemne de miedo, de temor. Y lo invité para que aceptara a Jesús, para que entregara su vida a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Había momentos donde su mente variaba de un lado a otro. No podría decir que mi padre está en su 100% de claridad. Pero ¿será que ese gigante por el cual mi madre había orado tanto tiempo? El pedido que mi madre tenía en sus labios era la conversión de mi papá. Él siempre quería que mi padre se convierta al Señor. Mi madre falleció y mi madre no pudo ver ese milagro. Hoy, en el nombre de mi madre, yo me acercaba a hablar con mi papá para que él acepte al Señor. Le propuse que sea bautizado. Le propuse que acepte al Señor y que entregue su vida a Dios. Y él movía su cabeza y me decía que sí. Amén. Bendito Yo no sea sé, Dios. mis hermanos, cuánta claridad en mente mi padre tenga para tomar esa decisión. Pero lo que sí entiendo es que el gigante que tú y yo pensamos que tenemos no es tan fuerte como tú piensas, no es tan difícil de alcanzar como tú te imaginas. Cuando David se enfrentó a ese gigante,